Capítulo 21. Revertir la rueda del samsara. De alguna manera, seguimos distanciándonos del Dharma. Es como si lo considerásemos una filosofía o un curso de autoayuda. Y por mucho que se nos anime a hacer de la meditación y de las enseñanzas algo relevante para nuestra vida emocional, seguimos olvidándonos de aplicarlas cuando nos atascamos. Cuando estamos enfadados con alguien o tenemos el corazón partido, cuando queremos vengarnos o suicidarnos, en momentos así, no solemos pensar que la meditación y las enseñanzas sean muy aplicables. No llegan a conectar con la realidad de la situación. Mucha gente dice que la meditación no es suficiente, que necesitamos terapia y grupos de apoyo para tratar con nuestra estructura y hábitos más enraizados. Sienten claramente que el Dharma no penetra lo suficientemente hondo en nuestra confusión. A menudo sugiero a los estudiantes que acudan a terapia. Para algunas personas, lo considero como un medio hábil que es extremadamente útil. Trabajar de cerca con un terapeuta de mente abierta nos permite superar nuestros miedos y desarrollar la compasión con nosotros mismos. Al mismo tiempo, sé que el Dharma no solo es más revolucionario, sino que en muchos casos el Dharma mismo nos aporta las herramientas y el apoyo para encontrar nuestra propia belleza, nuestra propia intuición, nuestra propia capacidad de trabajar con el dolor y la neurosis. Parece que uno de los trucos es tener la suficiente fe en el Dharma como para llevarlo directamente a nuestras pesadillas, no como una teoría inutilizable que nos separa de nuestros principales problemas, ni como algo que nos exige un nivel determinado, sino como un buen alimento, una medicina sin efectos secundarios que es aplicable siempre y en todas partes. La clave reside en cambiar nuestros hábitos y en particular nuestros hábitos mentales. Recuerdo el día que comprendí, sin sombra de duda, que somos nosotros mismos los que creamos nuestra situación por nuestra forma de usar la mente, por nuestra forma de estructurar nuestras respuestas a la vida de la misma familiar y predecible manera. Surgió una situación con el dinero. Se nos estaba acabando. Empecé a sentirme tensa, como si un gran peso se asentara literalmente sobre mi cabeza. Comencé a sentir pánico. Tenía que buscar una vía de salida. Hasta que no encontrase una manera de resolver el problema, no podría relajarme. No podría disfrutar de los rayos de sol que atraviesan el agua, ni del águila posada en el árbol frente a la ventana de mi habitación.
Todo aquel escenario era persistentemente familiar. No sé por qué lo pude ver aquella vez con más claridad que en otras ocasiones. Probablemente fue el resultado de observar mi propia experiencia durante tantos años, tan honesta y ecuánimemente como podía. Posiblemente también fue el resultado de todo el entrenamiento meditativo realizado para ver en qué momento me descentro y a continuación volver al presente. En cualquier caso, ese día no me sentí pillada. Allí mismo, en medio del estado mental más habitual, vi lo que estaba haciendo. No solo lo vi, sino que también pude detenerlo. Dejé de seguir mi plan habitual para salvar la situación. Decidí no correr de un lado a otro tratando de evitar el desastre. Dejé que los pensamientos de solo yo puedo salvarnos de esto fueran y vinieran. Decidí ver qué ocurría sin mi aportación, aunque eso significara que todo se cayera a pedazos. A veces, simplemente, hay que dejar que todo se caiga por tierra. El primer paso y el más duro fue no actuar. No evitar el desastre iba contra el núcleo de mi manera de operar. Me sentí ante una enorme rueda con una inercia colosal para seguir en la dirección habitual, y yo le estaba dando la vuelta. De eso va el Dharma, de cambiar nuestros hábitos, de invertir el proceso de solidificar tanto las cosas, de invertir la rueda del samsara. El proceso comienza cuando nos damos cuenta de que nos estamos descentrando de la manera habitual. Generalmente sentimos que hay un gran problema y que tenemos que resolverlo. La instrucción es detenerse, hacer algo que no nos sea familiar, hacer cualquier cosa aparte de salir corriendo en la dirección conocida, de emplear los viejos trucos. En las enseñanzas budistas hay muchas instrucciones para darle la vuelta a la realidad. Una oye consejos como medita sobre lo que te provoque resentimiento o reclínate sobre las aristas más afiladas. Mientras Trungpa Rinpoche estaba todavía en Tíbet, su profesor Khenpo Ganjar lo educó en este estilo de vida. Se denominaban instrucciones sobre la naturaleza no dual de la realidad. Una vez preguntamos a Rinpoche qué le había pasado a Khenpo Ganjar cuando escaparon de Tíbet. Dijo que no estaba seguro, pero que había oído que mientras el resto de ellos huía hacia India, Khenpo Ganjar caminaba hacia China. Este es un tipo de instrucción que podemos aplicar a nuestra vida y puede producir cambios revolucionarios en nuestra manera de percibir las cosas. Mi primer paso fue decidir que no iba a actuar siguiendo mi impulso habitual.
Se trataba de una prueba, de una exploración de las enseñanzas budistas que dicen que creamos nuestra propia realidad, que lo que percibimos es nuestra propia proyección. Todo en mí anhelaba repetir el antiguo curso de actuación, pero recordé las enseñanzas que dicen que hasta que dejemos de aferrarnos a los conceptos del bien y del mal, el mundo seguirá manifestándose como dioses amistosos y demonios dañinos. Quería explorar si eso era verdad o no. En una ocasión estuve dando un curso en Austin, Texas, y al acabar el fin de semana, un hombre se acercó y me dijo lo mucho que apreciaba la instrucción de percibir el tono de nuestra propia voz cuando etiquetamos nuestros procesos mentales de pensamiento, y que, si el tono era hosco, debíamos repetirlo con más delicadeza. Verdaderamente, me he tomado esa instrucción a pecho, me dijo, y ahora, cuando mi mente divaga, solo me digo: estás pensando, colega. Sin embargo, tras muchos años de práctica, muchos seguimos pronunciándolo con rudeza. Practicamos con culpabilidad, como si fuéramos a ser excomulgados por no hacerlo bien. Practicamos para no sentirnos avergonzados con nosotros mismos, temiendo que alguien descubra lo malos meditadores que somos. Hay un viejo chiste que dice que budista es aquel que medita o se siente culpable por no meditar. Estas actitudes no son muy alegres. Quizá la enseñanza más importante sea la de aligerarse y relajarse. Para trabajar con nuestras locas y embrolladas mentes, es una gran ayuda recordar que lo que hacemos es abrir paso a la suavidad que ya está en nosotros y dejarla extenderse. Dejamos que difumine las agudas aristas de la autocrítica y la queja. Algunos podemos aceptar a los demás, estén donde estén, con mucha más facilidad de lo que nos aceptamos a nosotros mismos. Sentimos que la compasión está reservada para los demás y nunca se nos ocurre sentirla por nosotros mismos. Mi experiencia me enseña que cuando practicamos sin tomárnoslo como un deber, vamos descubriendo gradualmente nuestro despertar y nuestra confianza. Gradualmente, sin programa previo, excepto el de ser honestos y bondadosos. Asumimos la responsabilidad de estar aquí, en este mundo impredecible, en este momento único, en este precioso cuerpo humano. Por fin llegué a ese momento en el que estaba preparada para ralentizar el impulso habitual de mi mente y dejar de ser tan predecible. Empecé por dejar de actuar de la manera habitual. Me resultó difícil porque sentía muchas ganas de resolver el problema. Era la sensación de Trungpa Rinpoche. Esa sensación
que él llamaba nostalgia del samsara. Pero mi curiosidad respecto a las enseñanzas era mayor que mi anhelo de hacer lo que siempre había hecho. Estaba entrando en tierra de nadie y me sentía temblorosa. Era una situación real, no una elevada teoría que hubiera leído en algún libro. No sabía qué pasaría a continuación, pero cualquier cosa era preferible a reaccionar como siempre lo había hecho. Cada acto cuenta, cada pensamiento y emoción también cuentan. Este es el único camino que tenemos. Aquí es donde hemos de aplicar las enseñanzas y donde llegamos a entender por qué meditamos. Solo vamos a estar aquí un breve espacio de tiempo. Aunque vivamos hasta los 108 años, nuestra vida será demasiado breve para ser testigos de todas sus maravillas. El Dharma es cada acto, cada pensamiento, cada palabra que pronunciamos. Estamos dispuestos a darnos cuenta cada vez que nos descentramos y a hacerlo sin avergonzarnos. Aspiramos al menos a no considerarnos un problema, sino seres humanos muy típicos que en este mismo momento pueden tomarse un descanso y dejar de ser tan predecibles. Según mi experiencia, así es como nuestros pensamientos empiezan a ralentizarse. Mágicamente, de repente, parece que hay mucho más espacio para respirar, mucho más espacio para bailar y mucha más felicidad. El Dharma puede curar nuestras heridas, antiguas heridas procedentes no del pecado original, sino de un malentendido tan antiguo que ya ni podemos verlo. La instrucción es relacionarnos compasivamente con nosotros mismos, aceptando el lugar donde nos encontramos y empezar a considerar que nuestra situación es trabajable. Estamos pillados en el hábito de aferrarnos a las cosas y fijarlas, que hace que tengamos la misma reacción una y otra vez. Así es como proyectamos nuestro mundo. Cuando vemos este mecanismo, aunque solo sea un segundo cada 3 semanas, podemos pillarle rápidamente el truco a este proceso de solidificar las cosas. Y podemos detener nuestro mundo claustrofóbico, dejando en el suelo el equipaje que acarreamos desde siglos y entrando en un nuevo territorio. Si preguntas cómo hacerlo, la respuesta es simple. Haz del Dharma algo personal. Explóralo de todo corazón y relájate.